Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de programación. Vamos a ver lo que son instrucciones de flanco. Eh, y bueno, vamos a tratar de hacer esas instrucciones. Y bueno, lo que me había quedado pendiente era explicar la conexión entre lo que es el programa, bien propiamente dicho el software, y la parte física del equipo. Lo habíamos hecho en Cadecimu, habíamos hecho un ejemplo. Hoy voy a mostrarles cómo tendría que estar planteado desde la parte física también el ejercicio, por decirlo así, si tuviéramos el PLC físico, los cables que deberíamos conectarlos y dónde deberemos conectarlos para que el equipo ande y acostumbrarnos un poco a lo que es la simbología también de planos, que es bastante importante. Y bueno, para que vean que también se puede hacer con otro tipo de software, pero la idea es usar el software del PLC, ya que si tuviéramos el PLC real ya nos acostumbraríamos a programar. Pero básicamente es muy similar a lo que hacemos en el CAD Simu, salvo que en el CAD puede ser un poquito más tedioso. Eh, Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer justamente es ver acá un poquito en el CAD, les voy a explicar lo que hice. Bien, si alguno quiere este circuito se lo puedo mandar. Bien, en esta parte de acá vamos a tener todo lo que son los pulsadores. Bien, esto representa, es el borne donde va a entrar, bien, esto es una línea de borneras, bien, y cada letra de estas representa el borne físico de conexión. Cuando yo voy a buscar en un plano el borne físico de conexión, voy a fijarme que las borneras por lo general tienen la letra X. Por ejemplo, la bornera X23, por decir así, y voy a tener el borne X23 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, siempre van a ser bornes. Entonces, si yo tengo que buscar, por ejemplo, bien, dónde va este pulsador, tengo que buscar la bornera, bien, X1, que corresponde a el borne X y el cable 1, bien. Entonces sería el borne X1. Entonces yo tendría que buscarlo, como ven acá, bien, tengo el borne X1 y vengo que entra a la entrada I1 del equipo, bien. Y así con todos los otros pulsadores. También tengo el pulsador de parada, entra va a la bornera X2 y la bornera X2, bien, va a la entrada I2 del PLC. Y así sucesivamente. Bien, entonces, acá lo que tendría sería la lógica. Bien, esto es la lógica en FUB. Bien, ¿por qué no lo hago en ladder? Bueno, porque tenemos que enfocarnos más a la programación FUB en el tema del logo. El ladder para mí es muchísimo más práctico, quizás el time and list también es más práctico, pero la idea es que hoy podamos desarrollar un ejercicio, en aparte de este, con algunos pequeños conceptos. Bueno, como les decía, teníamos un bloque bien OR acá y un bloque AND. Este ejercicio lo habíamos hecho ya, por eso no voy a entrar en detalle a explicarlo. Pueden mirar el video de la clase anterior y darse cuenta cómo funcionaba esto, lo habíamos hecho también. Pero bueno, ahora va a funcionar todo de manera automática, ya que antes lo eh, habíamos hecho forzado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, acá, por ejemplo, estoy tomando el valor de las entradas, ¿bien? Y los estoy mandando, digamos, a los bloques. Este bloque va a tener como resultado la activación de la salida Q1. Ojo con esto, recuerden que estos bloques son pulsadores normal cerrados. ¿Bien? Por ende, acá, ¿qué va a pasar? Va a estar mandando un 1 este pulsador constantemente a la entrada. Ahora lo vamos a ver. Las conexiones físicas del logo son muy fáciles. Lleva una alimentación, 24 de continua, esto ya lo vieron conmigo en la primera clase o segunda. No voy a entrar mucho en detalle en estas conexiones. Y bueno, y lo nuevo, bien, que podemos ver es que, bueno, yo acá voy a tener, por ejemplo, en el logo la salida que va a ir a la bornera X10. De la bornera X10, bien, a mí me va a alimentar la bobina del contactor. Bien, si nosotros nos damos cuenta, la bobina de este contactor está alimentada por X10 y el negativo va a derecho. Bien, esto es una forma más gráfica de darnos cuenta de las cosas, ¿bien? Porque por eso me gustó hacerlo de esta manera para que vieran básicamente cómo se conecta realmente esto. ¿Bien?
voy a entrar con una línea trifásica, bien, voy a entrar con lo que es el guardamotor, tengo que habilitar el guardamotor va a alimentarme la tensión aguas abajo, bien, para que el motor reciba los 380 cuando este contactor se energice. Bien, entonces, vamos a simular esto para que ocurre. Y fundamentalmente prestemos atención en lo que es las entradas. Bien, un segundo que no sé por qué se... Entonces, acá como vemos, bien, en el logo nos están llegando las entradas I2, tengo un 1, bien, en I4 tengo un 1. ¿Bien? ¿Qué quiénes son? Si nos damos cuenta son los pulsadores. Recuerden que son normal cerrado. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un 1 en I2, ¿bien? Vamos a acercarnos un poquito al bloque. Si yo tengo un 1 en I2, ¿bien? Y un 1 en I4, me falta un 1 en I5, este bloque va a tener salida cuando yo presione, ¿bien? I0 y 1, ¿bien? Y 1, ¿qué pasa? Con la salida del bloque se va a poner en serie con este bloque AND, ¿bien? Y si están estas tres, entonces voy a tener la salida en Q1. Pero ¿qué me falta acá? I5. I5 es la entrada del térmico, entonces para yo habilitar I5, lo que yo tengo que hacer es habilitar mi guardamotor, ¿bien? Este es el guardamotor físico, por lo que yo tendría que, físicamente, tengo que presionar el botón, ¿bien? Del guardamotor para poder habilitarlo. ¿Qué más tengo que habilitar? Tengo que habilitar la térmica, ¿no? Para darle alimentación al sistema. Entonces voy a habilitar la térmica, voy a darle habilitación a Q1, ¿bien? Q1, esto si estuviera hecho, digamos, bien, por decir así, tendría que haber puesto un borne, ¿bien? Porque esto tiene un contacto normal abierto que cuando yo lo cierro, se energiza ese normal abierto y debería ir a la entrada. Pero, como tengo la posibilidad de direccionar este valor a un contacto físico, digamos directamente, cuando yo presiono acá, como ven, acá se energizó la entrada I5. Y ahí ven la entrada I5. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, pasa esto porque este guardamotor es Q1, este guardamotor va al borne X4, ¿bien? El tornillo 4, y el de la bornera, de la salida de la bornera, va a la I1.5. ¿Bien? Ya tengo mis tres condiciones, entonces por lo que lo único que tendría que hacer es pulsar el botón de marcha para que esto funcione. Entonces vamos a irnos un poquito para acá. Entonces yo al pulsar marcha, bien, se va a energizar este bloque, voy a tener salida acá en Q1, y cuando entre Q1, bien, recuerden que con la salida de este bloque entraba a este bloque OR, y este OR se retroalimentaba, bien, porque era un enclavamiento y quedaba constantemente con tensión mi bloque. Entonces vamos a darle el botón de marcha, le doy marcha, entró la entrada de 1, bien, se activó y se activó la salida Q1. Bien, se activó la salida Q1, acá vemos que tengo salida en Q1, por ende la bornera X10 tiene 24, bien, 24 volt de corriente continua, con lo que mi contactor, bien, se energizó, bien, vamos a verlo un poquito más de cerca, bien, se energizó mi contactor y mi motor comienza a girar. Bien, lo que había que hacer en el ejercicio eran dos cintas, bien, con dos alimentaciones, y cada cinta tenía su guardamotor. Si salta el térmico, ¿bien? El motor se apaga, ¿bien? Y tenía que disparar una alarma, ¿bien? Que no está hecha acá por temas de que la idea es que es un ejercicio de la guía y lo tienen que hacer ustedes, ¿bien? Todavía no di la guía, pero bueno. Entonces, la idea era esa, ¿bien? Simplemente es eso, y este sería cómo se vería físicamente el automatismo, ¿bien? Si yo tuviera que poner una alarma, recuerden que había que negar el contacto, lo expliqué en el video anterior, que si tienen alguna duda la tienen que ver, ¿bien? Y esto sería cómo se vería físicamente, ¿bien? Mi proceso. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar a explicar lo que son instrucciones de flanco, ¿no?
Muy bien. ¿Qué es un flanco? Bueno, como ustedes saben, una señal contempla dos flancos. Bien, dos flancos. Esta onda cuadrada representa un flanco completo de una señal. Va a haber un flanco positivo y un flanco negativo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el flanco positivo se produce, bien, cuando yo tengo una transición de 0 volts a 24 volts en un PLC. Lo que a nosotros se nos traduce en una entrada lógica como una transición cuando el equipo pasa de 0 a 1. ¿Bien? Entonces, eso se llama la transición positiva. ¿Bien? Y después tengo una transición negativa, que es lo contrario. Cuando yo suelto ese pulsador o suelto ese botón, se produce una transición de 1 a 0. Entonces, eso es lo que se denomina flanco positivo y flanco negativo. ¿Para qué nos sirve esto? Sirve muchísimo, muchísimo, porque yo a veces no quiero tomar toda la señal, ¿bien? Que sería toda esta onda cuadrada. Quiero tomar la mitad de la señal, entonces yo quiero tomar la mitad de la señal, puedo elegir qué mitad puedo tomar, qué mitad quiero tomar de la señal. Entonces a mí lo que me permite justamente es o tomar la transición de 0 a 1, que es el flanco positivo, o de 1 a 0, que es el flanco negativo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, supongamos que nosotros tenemos un balde, ¿bien? Que va circulando por una cinta, entonces al llegar el balde a una posición va a haber un sensor que lo va a estar leyendo y el sensor lo que te dice es, te permite poner la tapa al balde. Pero ¿qué pasa? Recuerden que van a venir muchos baldes, entonces para no liberar todos los baldes de golpe va tapando de a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera que hacerlo con lógica digital convencional, lo que yo haría es poner un sensor en la entrada que me indique que está el balde y un sensor que me indique que salió el balde para yo poder liberar el cilindro en un cilindro que me deje pasar el otro balde. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo tengo un balde, ¿bien? Y tengo un solo sensor, ¿bien? ¿Qué hago? Cuando llegó el sensor, tomo el flanco positivo de la señal. ¿Por qué? Porque se va a producir una transición de 0 a 1. ¿Bien? Entonces, al llegar el balde al sensor, se va a producir esa transición de 0 a 1. Cuando yo produzco una transición de 0 a 1, ¿bien? Prendo un bloque. Lo dejo prendido el bloque. ¿Bien? Cuando terminó de tapar el balde comienza a circular por la cinta, el sensor constantemente está viendo el balde, ¿bien? Este es el balde sale de la cinta, bien, sale del rango de visual del sensor, y el sensor se produce una transición de 1 a 0. Entonces, con ese mismo flanco negativo yo le digo, bueno, ahora se fue el balde, estoy seguro que se fue, porque salió del sensor, salió de la posición. Entonces, con eso yo libero, bien, el cilindro para que me libere el siguiente balde a tapar. ¿Bien? Entonces, esa sería una aplicación, tiene muchísimas aplicaciones. Pero la idea es que ustedes sepan que es una instrucción muy usada. Entonces, yo con un sensor, bien, con un sensor estoy haciendo dos funciones. De otra manera, si no conocería esta instrucción, tendría que poner un sensor a la entrada y una a la salida. ¿Bien? Entonces, me estoy ahorrando algo de plata. Los sensores son caros y eso me permite, aparte, quizás tampoco tenga espacio físico para colocar ese sensor. Entonces, a mí lo que me permite es, yo tengo la visual del balde y cuando sale, listo, exactamente ahí cuando sale, le puedo decir que mande el otro balde. ¿Por qué? Porque ya, evidentemente, si dejó de ver, bien, recuerden que yo acá voy a tener, bien, cuando llega el balde voy a tener una transición de 0 a 1, bien, y con eso prendí el bloque, bien, que me bloquea, digamos, el cilindro, impidiendo que otro balde ingrese. ¿Por qué? Porque ese balde se está tapando. Cuando el balde comienza a circular por la cinta que se terminó de tapar, siempre va a estar en 1. Dejó de ver ese balde, bien, y se produce una transición de 1 a 0. Y con la transición esta, de 1 a 0, es la que yo voy a liberar el balde siguiente. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, este es el símbolo, ¿bien? Este es el símbolo de flanco positivo, ¿bien? Y este es el símbolo de flanco negativo, ¿bien? Si se dan cuenta acá, tiene la misma simbología que un bloque AND, ¿bien? Pero con una flechita hacia arriba. ¿Bien? Eso quiere decir que está tomando justamente este flanco acá. Y 2, ¿bien? Va a estar tomando este flanco acá. ¿Bien? Entonces acá tienen los equivalentes de ladder, ¿bien? Y los equivalentes en FU. Ustedes pueden trabajar con ambos, ¿bien?
¿Por qué les voy a explicar esto? En FUP. Porque este lenguaje quizás ya lo tengan más asimilado, bien, con la lógica cableada. También lo pueden hacer, los trabajos me lo pueden entregar en este lenguaje. Pero este lenguaje lo que nos va a permitir es cuando yo les enseñe un poco de redes, ¿bien? O la charla de redes, lamentablemente con el ladder no podemos llamar a los bloques de redes. O sea, después se van a dar cuenta. Solamente los podemos llamar en FUP. Entonces, necesitamos aprender en FUP también, para el día que tengamos que hacer una red entre dos equipos, estemos acostumbrados. Y otra cosa, hay gente que también programa así, por lo que ustedes en un PLC, cuando releven un programa, se pueden encontrar con esto. Y recuerden que pasar de uno a otro, hay veces que la conversión no es exacta y se pierden datos. De un lenguaje a otro se pierden datos o quedan sueltas instrucciones. Ya les había mostrado un ejemplo en el video anterior. Entonces, esto simplemente ¿qué es? Cuando yo prendo mi señal, se va a producir un flanco, ¿bien? Positivo de 0 a 1, de 0 a 1, y se va a producir un flanco de 0 a 1, y me va a encender mi salida, pero una única vez. ¿Bien? Si yo dejo en 1 esto, este bloque no va a tener salida. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que vuelva a ocurrir una transición de 0 a 1. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, ¿bien? Si yo lo pulso a I2, no va a suceder nada. Cuando yo lo deje de pulsar, que se produzca la transición de 1 a 0, se va a encender mi salida Q02. Y ahora lo vamos a ver bien. Bien. Entonces, de vuelta, produce la transición de 0 a 1, se enciende la salida Q1. ¿Bien? Ahí está lo que les estoy diciendo, se produce una nada. Si queda en 1, no va a pasar nada. Este bloque no va a tener salida. Ahora, si yo pulso I2, ¿bien? Se produce la transición de 1 a 0, ¿bien? Y recién ahí me va a activar la salida Q2. ¿Bien? Vamos a pasar a estos relés. ¿Bien? No sé qué sucedió. Aparentemente, se salió la pantalla. Bueno, esperemos que se haya grabado. Bueno, voy a seguir. Entonces, estos son relés de impulso, con lo cual nos permite a nosotros dar pequeños pulsos. ¿Bien? Y yo para eso tengo que habilitar mi pulso. Fíjense, si yo tengo el bloque, ¿cuándo va a tener salida? Un reset y un set. ¿Bien? Estos son por impulsos. ¿Bien? Por impulso, no son set y reset. ¿Bien? Por impulso. Entonces, si yo, y ya vamos aprendiendo a leer esto, si yo pulso y 1, ¿bien? Disparo el bloque 1. Entonces, fíjense, si yo tengo un 1 ni 1, un 0 ni 2 y un 0 ni 3, el bloque es 1, ¿bien? Tengo salida. Si yo tengo un 0 ni 1, ¿bien? Un 1 ni 2 y un 0 ni 3, voy a tener un 1. ¿Bien? Si yo tengo un 0 ni 1, un 0 ni 2 y un 1 ni 3, voy a tener un 0. Y si yo tengo los 3 activados, voy a tener un 0. ¿Bien? Con lo cual, este es un relé de reset predominante. ¿Qué quiere decir reset predominante? Bueno, que el set del relé, el reset del relé predomina sobre el set. ¿Bien? Siempre que yo tenga el reset activado, el relé no se va a encender. ¿Bien? Entonces, este relé nos puede servir para, simplemente para, cuando yo le doy un pulso va a estar activo. Cuando yo le doy un pulso va a estar activo. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver cómo trabaja. ¿Bien? Entonces, este es el disparo. ¿Bien? Siempre que tenga el disparo. Muy bien. Entonces, con las instrucciones que aprendimos vamos a hacer el siguiente automatismo. ¿Bien? Al tocar la caja se desliza por el tocamarchas, la caja se desliza por el transporte, toca el primer sensor, se abre, ¿bien? Se abre el pasador, ¿bien? Es un pasador, y al salir la caja se vuelve a cerrar, ¿bien? Produciendo así, ¿bien? Este sellado, ¿bien?
Lo igual lo que nosotros vamos a ver primero, bien, va a ser, digamos, vamos a empezar a usar lo que es la lógica. ¿Bien? Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a ponerle que no. ¿Bien? Y vamos a empezar a trabajar. ¿Bien? Vamos a empezar a trabajar con el software. Muy bien. Habíamos visto las instrucciones de flanco y las de set y reset. ¿Bien? Con lo cual ya podemos empezar a trabajar. ¿Bien? Hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo. Después vamos a trabajar ya en lo que es el factory. Bien, que voy a simular con un equipo real. Entonces vamos a ya empezar a trabajar, digamos, un poco más serio, donde lo que hagamos se va a poder probar de una manera muchísimo más gráfica que con el KDE. Entonces, vamos a buscar el Logos Comfort 8.2, vamos a iniciarlo y vamos a empezar a laburar. ¿Bien? Espero que haya salido bien el video. Y vamos a ver las instrucciones. Muy bien, ya tenemos el software, ya conocemos más o menos cómo se utiliza. Bien, y lo que primero que vamos a hacer es, vamos a usar las dos instrucciones que aprendimos, bien, en una sola, bien, en un solo programita. Entonces, si nosotros vamos a funciones básicas, acá tenemos lo que es un flanco AND, bien, y un flanco NAND, bien. Lo que nosotros simplemente vamos a utilizar siempre es el flanco AND. ¿Bien? El flanco AND es el flanco negado, perdón, estos dos. Este NAND no lo vamos a utilizar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de hacer el tema del balde. Entonces, ¿qué era lo que habíamos aprendido? Habíamos aprendido el relé por impulso. Pero nosotros vamos a utilizar otro tipo de relé que se llama relé autoenclavador, ¿bien? Que debería haberlo puesto como instrucción. Entonces, ¿cómo funciona este relé autoenclavador? Vamos a ver, ¿bien? Yo voy a tener, bien, un set, vamos a conectarlo a una salida, ¿bien? Y vamos a conectar unidos, ¿bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona de la siguiente manera, ¿bien? A diferencia del relé por impulsos, y ahora después os voy a mostrar un poquito cómo trabaja, me interesa más que aprendan este relé. ¿Por qué este relé? Porque este relé sirve para hacer pasos secuenciales, ¿bien? ¿Qué son secuencias? Bueno, nosotros ya tenemos que una etapa no se puede cumplir si no se realizó la anterior, ¿bien? Etapa 1, por ejemplo, encender cinta. Etapa 2, detener cinta. Etapa 3, ¿bien? Tapar balde. Etapa 4, liberar pieza. ¿Bien? Entonces, son pasos secuenciales. A esos pasos secuenciales se les llama diagrama de flujo. Entonces, nosotros para hacer en circuitos básicos como este no, pero para hacer nosotros lo que se denomina un automatismo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con diagrama de flujo. Después, más adelante, les voy a mostrar cómo se hace un diagrama de flujo. Bien, básicamente consta de dos cosas, una etapa y una transición. La transición es la acción entre los dos pasos, o sea, que vincula la etapa 1 y la etapa 2, ¿bien? Entonces ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero la idea es que ustedes puedan, ¿bien?, comprender cómo trabaja esto. Entonces, esto es lo que se denomina un relé autoenclavante, ¿bien?, de reset predominante. ¿Qué quiere decir reset predominante? Otra vez, que el set predomina sobre el reset.
Entonces, vamos a simular esto. Vamos a ponerlo como normalmente abierto. Y a este también como normalmente abierto. Muy bien. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Bueno, yo le doy un pulso, lo suelto, ¿ven? Y se encendió la salida. ¿Bien? ¿Cómo se apaga? Fíjense que yo por más que le dé, ¿bien? Solamente un pulso y ya me encendió la salida. Bueno, no se apaga hasta cuando yo lo reseteo, ¿bien? Cuando yo reseteo, ¿bien? Con I2 voy a resetear el relé y voy a ponerlo de 0, de 1 a 0, ¿bien? Le doy, fíjense, se reseteó. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, ¿bien? Tengo los dos en 1? Como ven, si yo tengo los dos en 1, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque son relé autoenclavador de reset dominante. ¿Eh? Siempre el reset predomina sobre el set. Y recuerden que hay otros relés que son de set dominante, pero no sé si están acá, habría que buscarlos. Acá está el relé por impulsos. Bien. Y vamos a ver la diferencia, ya que estamos. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver la diferencia entre el relé de impulsos y el relé de reset dominante autoenclavante. Bien. Entonces, fíjense, si yo saco I2, se va a caer el reset, ¿bien? Se va a caer el reset y automáticamente se va a activar Q1. ¿Bien? Por más que yo saque Q1, la señal de Q1, queda activo hasta que yo no le diga apagate. ¿Bien? De esa manera trabaja un relé autoenclavante de reset dominante. ¿Bien? Pulso, prende. ¿Bien? Y hasta que un pulso, apago. Lo prendo hasta que yo no le diga apagate, no se apaga. Bien, vamos a ver esto cómo trabaja. Bien, lo pulso, bien, se enciende. Suelto, bien, queda encendido. Bien, ahora con I4, bien, también lo enciendo. Bien, y con I5, bien, lo apago. Bien, ahora qué pasa si tengo I4. Bien, si tengo I5 activado I4, bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, no sucede nada, no hay diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Bien, pero ahora fíjense, yo le di a I3 y como vieron, no se encendió Q2. Bien, vamos a apagarlo. Bien, yo le doy I3, prende. Le doy 4, bien, sigue prendido. Bien, ahora le doy I3 de vuelta. Fíjense lo que sucede. Se apaga. Bien, le doy de vuelta I3, prende. Bien, le doy de vuelta I3, se apaga. ¿Ven? O sea que con un pulso, ¿bien? Puedo encender y apagar la salida. Si nos damos cuenta. 3, prende. Bien, vuelvo a darle I3 y apaga. Bien, ahora si yo pongo I4 en 1, le doy I3, ¿bien? Y por más que yo le dé I3, ¿bien? Fíjense que no se apaga. ¿Bien? Entonces, ¿para qué nos serviría esto? Bueno, nos serviría para encender con un pulsador un botón y con un pulsador lo apago. Entonces, que mientras está I4, lo que hace I4 es, me prende el relé. ¿Bien? Me lo prende. ¿Bien? Con I5 lo vuelvo a apagar. ¿Bien? Pero I3, con un pulso lo prendo y con el otro pulso lo apago. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Bueno, eso era lo que quería explicarles hoy. Falta una cosita, falta el tema de los flancos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver justamente esta salida, por ejemplo, ¿bien? Esta salida, voy a decirle que, ¿bien? Voy a decirle que, si nos damos cuenta, voy a ir a las entradas, vamos a darle el flanco positivo, que era la flechita hacia arriba, ¿bien? Y vamos a decirle que con la misma entrada, ¿bien? Con la misma entrada,
pero con el flanco negativo, flanco, con el flanco negativo, bien, ¿de quién? De la misma entrada, bien, me va a resetear la salida Q1, bien. Entonces, fíjense, yo le doy, bien, queda encendida, bien, queda encendida, y cuando se produzca, recuerden que esto es un reset, con un pulso, recuerden lo que pasaba, con un pulso lo prendía y hasta que yo no le decía apagate, no se apagaba, bien. O sea que yo si suelto este, ¿qué va a pasar? Bueno, si suelto esto se va a producir la transición, acá estoy en 1, bien, se produjo otra transición, ya no tengo, fíjense, salida en el bloque, bien, con lo cual ya está prendido el relé, bien, y hagan de cuenta que yo pulso el botón y lo dejo pulsado. Cuando yo suelto el botón se va a producir una transición de 0 a 1, bien, y se va a apagar el relé. Pero ¿se dan cuenta? Cuando yo, por ejemplo, tenía, bien, cuando yo, por ejemplo, tenía esto, para que quede claro, bien, por así, bien. Fíjense esto. Con I2 lo prendo, bien, suelto I2 y el relé queda prendido, bien. Solté I2 y el relé queda prendido. ¿Cómo se apaga? Bueno, se apaga cuando entra una señal de reset, que es I3. ¿Bien? Y en este caso, yo prendo, ¿bien? Prendo I1, ¿bien? Y queda prendida I1, ¿bien? Ya se activó el bloque, ¿bien? Yo acá con un pulso, ¿bien? Lo prendo. Por más que yo desactive, queda encendido hasta que con I3 no le doy el reset. ¿Y acá quién le da reset? Bueno, el reset se lo da la transición, ¿bien? El switch de 0 a 1, ¿bien? De 0 a 1. Entonces, acá ya tengo un 1, con lo cual si yo acá lo apago, lo pongo en 0, ¿bien? Va a haber una transición de 0 a 1 y me va a apagar. ¿Bien? Y acá lo único, acá tengo que pulsar 3 para que funcione. Muy bien, entonces la idea es esa. Voy a estar haciendo justamente el ejercicio en la clase que viene. Les mando un saludo y fíjense en cómo podemos hacer para simular, digamos, los circuitos. Ya les propuse varios programas donde lo pueden hacer. Así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver.